Dios les bendiga. El mensaje para este día es no el olvido que nos mata. El olvido que nos mata es algo, hablando de esa palabrita tan importante que nos envuelve a veces en mucho a todos, en cuanto que nos olvidamos de cosas muy importantes. Y yo sé de que cada uno de nosotros, aunque no querramos, a veces nos olvidamos de cosas bien importantes. Y yo creo que en este tiempo de tantas responsabilidades, tantas situaciones que hay en la vida, nos olvidamos. Se me olvidó tal cosa, se me olvidó otra cosa. Y entonces siempre hay un olvido en nosotros. Y eso creo que el Señor quiere enfatizarlo para que no solamente nos olvidemos de cosas, sino que el problema serio es que nos olvidemos del Señor. Y la Escritura dice en Jueces capítulo 3 y versículo 7: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales, a las imágenes de acera. Y sabemos todos que una de las cosas que Dios más enfatiza en la Escritura, y lo que a Él le desagrada, le molesta, es que nosotros adoremos otros dioses. Y además de eso, pues vemos que el pueblo aquí en esta situación, ellos no solamente se olvidaron de Jehová su Dios, sino que también adoraron y sirvieron a otros dioses, a los Baales, de los Baales, y a las imágenes de acera. Entonces vemos que dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y además de olvidarse de Dios, hicieron lo malo. Y yo creo que eso es obvio, que si nos olvidamos de Dios, vamos a hacer cosas desagradables delante de Dios. Así que es bien importante que nosotros consideremos esta situación, que nunca nos olvidemos de nuestro Dios, porque entonces vamos a ser presa fácil del enemigo. Hoy en este tiempo mucha gente se olvida de Dios. Sí, y solamente pues piensa, aunque la situación está muy difícil, aunque la situación esté llena de luto, llena de cosas desagradables en la familia, estén de duelo, o estén sintiendo por el familiar que está hospitalizado, o que está en su casa pero que está grave, está enfermo. Entonces, aún así, la gente se olvida de Dios, no cree en Dios, y entonces está haciendo lo malo delante de Dios. Y por eso dice el Señor: y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales, a las máquinas de acera. Y una de esas cosas, pues adorar a otros dioses es muy, pero muy desagradable delante del Señor. Entonces vemos que los israelitas actuaron como si se hubieran olvidado que Jehová los había liberado de Egipto y que les había dado a Canaán, la tierra prometida. Ellos se olvidaron de eso. Y la desobediencia y caída de los hijos de Israel se debió a tres factores muy importantes. Tres factores importantes. Uno es que vivían mezclados con otros pueblos. Y la otra es que se aparentaban con ellos. Y la otra es que servían a sus dioses. Entonces vemos que una porción de la palabra de Dios dice que no tengamos comunión la luz con las tinieblas. Y eso pues es lo que ellos tenían comunión con el pueblo. En medio del pueblo de los Baales, ahí estaban ellos. Y además de eso, pues se aparentaron con ellos, se emparentaron con ellos. Los hijos de los israelitas se casaron con los Baales, y entonces ahí entró en problema. Y además de eso,
después ellos servían a sus dioses. La comunión de la luz con las tinieblas siempre va a tener un fruto desagradable delante de los ojos del Señor. Y eso es lo que el pueblo tenía en su corazón. Así que la mayoría de los israelitas no tenían la intención de ser idólatras, pero solo añadieron los ídolos a la adoración de Dios, ¿verdad? Pero no tardaron mucho en absorber el culto pagano. Entonces siguen olvidándose de Dios, siguen olvidándose. Caeremos nosotros fácilmente. Si nos olvidamos de Dios, caeremos en las garras del enemigo y serviremos al enemigo, y él nos va a hacer pedazos, va a hacer trizas. Y eso le pasó al pueblo judío. Así que vemos que la amistad con los creyentes, la amistad con los no creyentes son importantes, pero debemos aceptar a la gente sin componendas, sin comprometernos con ellos. Vamos a tener amigos porque lo necesitamos para poder llegar a ellos, para poder acercarnos a ellos y hablarles del Señor. Pero no debemos de adoptar sus patrones, no debemos de adoptar su conducta. Debemos nosotros de tener cuidado para no ser absorbidos y que entremos en esa adoración a otros dioses, que es lo que Dios de veras denigra mucho y que a Él no le agrada. Así que debemos nosotros sí tener amistades de gente no creyente, pero no para poder hacernos como ellos, sino para poder nosotros de veras ganarlos o atraerlos a la presencia del Señor. Ese debe ser el propósito. Nada de componendas con ellos, nada de comprometernos con ellos, ¿verdad? Nada de compromisos con ellos, sino de que ellos se sientan que están recibiendo testimonio de nosotros, están recibiendo vida de nosotros, están viendo en nosotros a Cristo, están viendo en nosotros al Señor. Ese sea el propósito, que demos testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas, y eso va a ayudarnos para que no nos olvidemos de Dios y para que ellos puedan entrar en ese río que tanto necesitan entrar y ser guardados y ser guiados y llegar a la salvación, que es el propósito principal al no olvidarnos del Señor. Baal era el dios más adorado por los cananeos. Casi siempre se presentaba en forma de toro. Entonces ellos lo muestran así, como un símbolo de fuerza y de fertilidad. Y Astarot era la consorte femenina de Baal, o sea, en la parte femenina, esa otra diosa, ese otro dios. Astarot era como la mujer o la esposa de Baal, así lo consideraban ellos. Así que es difícil imaginarnos al pueblo de Israel cambiando la adoración de Dios por la adoración de ídolos de madera, ídolos de piedra, ídolos de hierro, que cómo ellos cambiaron tan pronto, y siempre ellos estaban cambiando al Señor, siempre cambiaban a Jehová Dios y lo cambiaban por ídolos, por efigies muertas que no tienen nada, ninguna vida, nada de veras que pueda ayudarlos a ellos. Pero nosotros hacemos también lo mismo, ¿verdad? El pueblo sí se metió en adorar a esos ídolos de madera y todo, pero nosotros también hacemos lo mismo cuando dejamos de la adoración a Dios por otras actividades, por otros pasatiempos, por prioridades. Debemos de tener el cuidado pero muy especial nosotros de nuestras actividades, tener cuidado de nuestras actividades, que no nos quiten el tiempo que es para Dios, que no nos quiten el tiempo que es para el Señor.
y que los pasatiempos de nosotros no sea fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Los pasatiempos de nosotros que sea de tener compañerismo, de tener unidad, de aprovechar, de tener esa relación con amigos, amigas, pero con un propósito siempre, y de hablarles del Señor, de poderlos atraer a la presencia de Dios. Nuestras prioridades, ¿cuáles son? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Nuestra prioridad debe ser siempre Dios, no olvidarnos de Él. Nuestras prioridades van a destruirnos. Algunos en este tiempo son absorbidos por las prioridades que ellos tienen con sus amigos, con sus lugares de trabajo. Siempre están dándole prioridad a esas cosas que a Dios. Dejan de ir a la iglesia o dejan de orar. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Estamos orando? ¿Estamos siempre leyendo la palabra? ¿O estamos ahí? Estamos diciendo, se me olvidó. Tenía que orar y se me olvidó. Tenía que leer, ya pasó el tiempo, ya no puedo leer la palabra de Dios. Ese problema serio, grave. Nos olvidamos del Señor. Pasamos un día completo y ni siquiera vemos la pasta de la Biblia, mucho menos que vamos a abrirla y leer un capítulo de la Biblia, aunque sea un capítulo. Nos olvidamos del Señor. Pero qué terrible que es que nos olvidemos de Dios. Dice en Salmo 78:11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho. Nosotros nos olvidamos fácilmente de las maravillas que Dios ha hecho. ¿Ha hecho maravillas Dios en su vida? ¿Ha hecho sanidades Dios en su vida? ¿Ha hecho milagros Dios en su vida? Entonces, no nos olvidemos de esas maravillas que el Señor ha hecho, de esas obras. Y aquí dice el salmista que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Pero somos tan frágiles en olvidarnos de las cosas de Dios y solo las cosas de este mundo. Casi que raro que nos olvidemos, ¿verdad? Como también no nos olvidamos de comer y siempre estamos pensando qué va a ser la comida acabamos de comer y qué va a ser la comida del otro tiempo, o qué va a ser la comida de mañana. Estamos pensando en eso, pero menos pensar en el Señor. Así que Dios hizo maravillas en la tierra de Egipto, dividió el mar y los hizo pasar en seco, detuvo las aguas en un montón. El Señor hizo esas maravillas y eso se les olvidaba. ¿Creen que es poco eso? ¿Qué ha hecho el Señor que usted testifica? Cristianos, se les olvida de lo que el Señor ha hecho en sus vidas, de dónde los ha sacado, de dónde nos ha sacado el Señor, qué bendiciones nos ha dado. Hay mucha gente que testifica, Dios me ha bendecido, cuando sí han tenido grandes bendiciones, testifican de eso, pero se les olvida que han sido bendiciones grandes económicamente, han tenido mucha bendición de dinero, pero no se han acordado del Señor de darle lo que le corresponde, de sus diezmos, de ofrendar, de estar agradecido con Dios. Se nos olvida darle gracias a Dios. Qué duros somos, qué duros. Pronto, dice el Salmo 106:13, pronto se olvidaron y solo 3 días después de la liberación del Mar Rojo empezaron a quejarse por falta de agua. Después de tan grande salvación, ellos se olvidaron y ya estaban renegando. 3 días habían pasado que salieron de enfrente del mar y ahora estaban renegando que no tenían agua. Y dice en Éxodo, para comprobarles, dice el Éxodo 15:22. Éxodo 15:22, y dice, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días
por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Ellos estaban renegando y ya se les había olvidado lo que Dios había hecho. Acababan de ver el mar abierto. ¡Qué maravillas! ¡Qué bendición! Así que el pueblo es tan fácil para que se olvide de Dios y de las cosas importantes, de veras básicas de nuestra vida, es que no nos olvidemos del Señor. La razón por la cual olvidaron tan pronto no es porque no esperaron su consejo, no esperaron. Así que Dios quiere que oremos, pero que también le escuchemos. Debemos aprender a escuchar en silencio y ser sensibles a su voz. Deuteronomio 32:18 dice: de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Nuestro creador, nos hemos olvidado de nuestro creador. Nos olvidamos tan pronto. Qué desagradecidos somos. Es nuestro creador quien nos ha hecho. Nos hemos olvidado. Y qué duro, qué lamentable. ¿Qué pensaría usted si usted hace un gran favor a alguien y pronto se le olvida y ni siquiera lo voltea a ver, ni siquiera lo busca, ni siquiera hace nada? Duele pues que las personas tengan esas actitudes, y eso es lo que el pueblo y nosotros tenemos a veces con Dios, que nos olvidamos de Él. Santiago dice, 1:25, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero dice, no siendo oidor olvidadizo. Aquel que meramente escucha la palabra, rápidamente la olvida. Solo el que actúa según la palabra será bienaventurado. O sea que no vamos a ser oidores olvidadizos si nosotros inmediatamente que oímos la palabra la ponemos por obra. Eso no se nos va a olvidar. Eso va a ayudarnos a permanecer en una relación y una comunión con Dios. Es importante que no olvidemos quién es nuestro Dios. Estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos oído de la palabra de Dios. Si lo estamos haciendo, seremos bienaventurados. Pero si no lo estamos haciendo, si nos olvidamos del Creador, Él se va a olvidar de nosotros. Y qué duro, qué lamentable. Que Dios nos ayude para que seamos nosotros siempre sabios y recordemos quién es nuestro Creador. Y no nos olvidemos de Él, sino que lo busquemos siempre. Ese es el mensaje de este día. Que busquemos a nuestro Creador. Que el Señor nos ayude. Padre, por favor, bendice a los que han escuchado este mensaje. Te suplico que los ayudes para que no se olviden de ti, Señor. Que tú eres el Creador, que en este tiempo difícil, Señor, pero que hay fiestas y que hay muchas oportunidades donde podamos ser desviados. Padre, que no nos olvidemos que tú eres nuestro Creador y que tú eres el único que puede guardarnos y protegernos. Tú eres el único que nos ha hecho llegar casi al fin de este año tan duro que hemos pasado. Señor, bendice a cada uno y que puedan acordarse siempre de ti. Que no se olviden de ti, Señor. Que no se olviden. Sálvalos, por favor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.